Hace muchos años yo, cuando leía el pasaje, no terminaba de entenderlo. Luego ya lo entendí fácilmente, claro, pero fijaos lo que dice. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Pues yo eso decía, ¿por qué? ¿Por qué no? No lo comprendía. Claro, para eso hay que entender el original. Un odre viejo es un odre que ha sido simplemente muy usado. Entonces se ha llenado, se ha vuelto a llenar y así el odre llega a un momento en el que está muy duro, porque el propio efecto del vino va haciendo que el odre cada vez sea más duro. Y lo que está diciendo Jesús es, si a un odre así le echamos vino nuevo, es decir, vino que tiene que fermentar, ahora ya podemos entender el texto. El propio fermento del vino lo que va a hacer es que ese odre ya no sirva, incluso puede reventar. Es por eso que el odre viejo puede usar, en cierto modo, vino, pero vino ya fermentado, vino viejo en un sentido. Pero claro, Jesús decía, hay que entender que el vino nuevo hay que echarlo en odres, ¿cómo? Nuevos. Y por allí, ¿cómo? Nuevos. Pero claro, Jesús siempre tiene una enseñanza que va más allá de la literalidad de lo que está queriendo decir. ¿Y qué está queriendo decir Jesús? Jesús está hablando principalmente a los principales y fariseos, como casi siempre, y les está dando una enseñanza, que es la que vamos a ver hoy. Y por otro lado, dado que estamos en el 2026, aparte de la enseñanza que Jesús dio a los fariseos y a los saduceos y a los principales, este texto también nos sirve para el comienzo de este año. Y vamos a ver de qué manera. Lo primero que tenemos que decir es que Jesús vino a traer un mensaje renovador, transformador. Es decir, Jesús venía con vino nuevo. ¿Me explico? Y ese mensaje de Jesús, para que de verdad pudiera producir fruto, necesitaba odres, ¿cómo? Nuevos. Porque los odres viejos no valían. Repito, ¿qué quiere decir Jesús? Bueno, lo primero que ocurre es que el vino nuevo, ahora estamos hablando también en aspectos metafóricos, ¿de acuerdo? El vino nuevo está representando un mensaje renovador y transformador que viene de Dios para un pueblo que está lleno de ritos, que está lleno de religiosidad muerta, de hipocresías, que era el pueblo en aquel tiempo. ¿Se me entiende? Por eso los líderes religiosos no aguantaban a Jesús, porque ellos querían seguir en toda su parafernalia religiosa, que a ellos les hacía muy bien, porque ellos se sentían poderosos, ellos eran los que mandaban en el pueblo a nivel religioso, pero aún en el Sanedrín, incluso a nivel legal, ellos tenían el poder del templo, hacían sacrificios, pero también negocios. ¿Os acordáis lo que dijo Jesús cuando habló de los mercaderes que estaban por ahí, por la puerta, vendiendo y vendiendo? El Señor les habló duramente, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor, que traía vino nuevo, estaba diciendo que Él buscaba odres nuevos? Porque la religiosidad muerta no podía albergar la revelación de Dios. La tradición, la hipocresía, no es el recipiente para albergar la revelación del Señor. El vino nuevo
es principalmente el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento es el odre viejo, estoy diciendo que la interpretación religiosa que hicieron del Antiguo Testamento los fariseos, los principales, los saduceos, eso era al final un odre viejo. Ahora, el Antiguo Testamento, cuando se interpreta desde la luz del Evangelio, entonces también es un odre nuevo. Y eso hay que entenderlo, porque es un odre renovado. ¿Y qué hacía Jesús que molestaba tanto a los religiosos? Pues, por ejemplo, Jesús no pertenecía a ninguna escuela rabínica. Las escuelas rabínicas eran la élite de Israel. Hay personas que están obsesionadas con, ¡ay, cuánto sabe, cuántos estudios tiene, cuánto no sé qué! Bueno, hay que tener un poco cuidado, porque claro que hay que estudiar y hay que saber, pero los que más sabían de Israel eran los peores. Quiero que se me interprete correctamente. Hay que estudiar y hay que investigar y hay que analizar. Pero a veces el orgullo puede hacer que rechaces lo verdadero de Dios por tu propio conocimiento. Jesús no pertenecía a las grandes escuelas de los rabinos principales. ¿Pero qué pasaba? Pues que estos rabinos principales tenían palabrería profunda y nadie les quería escuchar. Estaban hartos ya por la palabrería y porque además la mayoría eran hipócritas. Por eso Jesús les tuvo que decir, no a todos, pero a casi todos, sois como pared blanqueada, sois como una tumba, por fuera todo está muy bien, pero por dentro. Y claro, ellos empezaron a enfadarse profundamente con Jesús, porque Jesús decía las cosas claras, no tenía ningún reparo en decir la verdad. Cuando veía a alguien ignorante y débil y pobre de espíritu, le trataba con mucho cariño y mucho amor y mucha protección. Pero cuando Jesús hablaba a aquellos que decían que eran doctores de la ley y lo que realmente eran unos falsos, Jesús les miraba en la cara y les avergonzaba. Por tanto, claro, no querían saber nada de Jesús, porque Jesús traía vino nuevo. Y ellos tenían una especie de vino ya avinagrado, que nadie le gustaba. El pueblo, ¿a quién seguía? Pues a Jesús. Cuando los fariseos enseñaban, había 4, 5, 10 que estaban allí. Cuando Jesús enseñaba, las multitudes venían y se entusiasmaban con el mensaje de Jesús. Cuando el día sábado, día de la fiesta, día principal en Israel, había todo tipo de ritos, de costumbres, muchas inventadas por los propios rabinos, y cuando llegaba Jesús y el sábado, lo primero que se da cuenta es en los pobres, en los sufrientes, y les sanaba y les cuidaba y les bendecía. Los otros decían, pero ¿cómo es posible? Esto es un efecto, ya sabéis, ¿no? A que con esto ya habéis vuelto a alguno que se había perdido. Cada vez que ve a alguno que está dormido, es un buen truco. Queridos, los fariseos, todo el sábado, el sábado, todo rito, todo las ropajes de los sacerdotes, el templo bien limpito, y luego, cuidado, no puedes hacer esto, ese sábado, no puedes hacer esto ni lo otro, ni lo más allá, todo era hipocresía, uno mirando a otro, mira este no está guardado el sábado, y ahora llega Jesús y ve a alguien enfermo, ¿y qué hace? ¿Alguien me lo puede decir? Lo sana a Jesús, no le importa el ritualismo muerto. Si Jesús está viendo a alguien sufriendo, eso es lo que le importa al Señor. ¿Ves la diferencia entre un odre viejo y un odre nuevo? Por eso el Señor era criticado. Y ante eso es que Jesús les dice esta palabra, para que, a ver si alguno entiende. Y alguno entendió, pero pocos,
de los fariseos principales, de los saduceos, de los fariseos, de los principales, muy poquitos. Pero muy poquitos porque no les interesaba cambiar. Porque si cambiaban tenían que arrepentirse, tenían que dejar muchas veces sus propias riquezas ganadas injustamente. No es que las riquezas en sí fueran malas, pero había riquezas injustas. Y claro, eso era el problema. Por tanto, ahora nos vamos a centrar de una manera sencilla en ver qué es el vino nuevo, el odre viejo y el odre nuevo. Y en este año 2026 el Señor quiere que tú seas odre nuevo. ¿Qué quiere que seas? Porque el odre viejo representa una religiosidad muerta. El odre nuevo representa un recipiente preparado para que el vino nuevo. El vino viene de Dios. Yo creo que aquí todos entendéis lo que quiero decir. A veces alguno está bien, he dicho, uy, el vino, a mí me voy a beber una botellita de tinto. No. ¿Está claro lo que quiero decir, sí o no? Aquí hay que aclarar todo. Yo ya llevo muchos años como pastor y a veces cuando predico digo, vamos a ver que me entiendan bien. Primero, el vino nuevo. El vino nuevo era el Evangelio. Por tanto, el vino nuevo representaba la vida que traía Cristo, que provenía del Padre, y no la religión muerta. El vino nuevo representa la gracia, representa el perdón, representa a Cristo mismo. Sin Cristo no hay vino nuevo. Podemos rezar 20.000 rosarios, podemos irnos por ahí con los pies descalzos a un ritual religioso, podemos irnos a Fátima, podemos irnos a donde queramos, pero sin Cristo de verdad, todo lo que hagamos, aun cuando salga de corazón, no es más que un odre viejo, un odre que realmente no tiene profundidad. Claro que el Señor en su misericordia verá el corazón de la gente, eso es otra cosa. Pero el Señor quería que entendamos claramente que el odre nuevo es el recipiente que abre su corazón para recibir la enseñanza del Espíritu Santo y la vida nueva de Dios. Ahora, esto también lo podemos aplicar a otras muchas cosas. Odre nuevo es la actitud de decir, Señor, aquí estoy, vuelve a hablarme, vuelve a bendecirme. Señor, quiero servirte, dime en qué. Eso es transformarnos en odre nuevo. Porque el odre viejo dice, que hay que hacer esto, que lo haga otro, hay que orar, pero yo no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo tiempo. ¿No? Bien, año 2026. Mi mensaje es, tú y yo tenemos que ser, ¿el qué? Odres nuevos. Porque el año 2026 Dios tiene planes, propósitos para nuestra vida. Tal vez incluso un llamado para servirle. Hubo un tiempo en mi vida, cuando yo era muy joven, que recibí claramente un llamado de Dios. Y otros jóvenes a mi lado también recibían ese llamado, pero al año la mayoría se les había olvidado. Porque no es emocionalismo ni sentimentalismo, es realmente decir, aquí estoy, yo quiero ser un odre nuevo y quiero servirte. A veces con fuerzas y a veces sin fuerzas, a veces con ganas, a veces sin ganas. Pero tienes que ser odre nuevo. Podríamos llamar, por tanto, que el odre nuevo es el recipiente lleno del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Ya hemos dicho, vino nuevo, eso es el Evangelio, eso es el poder de Dios, esa es la presencia del Espíritu Santo. Pero esa presencia del Espíritu necesita un odre nuevo. Te necesita a ti y a mí, para que en este año podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Porque si somos odres viejos, y perdonad que estoy relacionando a veces odre viejo, vino nuevo, etc., pero
Si somos odres viejos, significa que un día a lo mejor hemos hablado en lenguas, pero ya eso nos resulta raro. O que un día, hace 15 años, hicimos tuvimos una experiencia profunda con Dios y recordamos siempre, uy, hace tantos años, qué experiencia. Pero ya no hay esa experiencia, pero ya no está, pero ya no tengo ganas de recibir nada. Es decir, era odre nuevo, pero me he ido secando. ¿Me explico? Bien, pero Dios no quiere eso. Por eso la Biblia habla mucho de la palabra renovar, renovación. También la Biblia habla mucho de ser nuevamente llenos con el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, yo ya tengo al Espíritu Santo, ¿cómo volver a ser lleno? Sí, porque no es que el Espíritu Santo viene y va. No, es que el Espíritu Santo nos llena muchas veces en distintos momentos con su poder, con su unción, con su alegría, con su llamado. Todas esas experiencias hacen que cuando estamos decayendo, Dios nos levante. Por eso, en definitiva, podríamos decir que hemos entrado en el año 2026 un poco como odre viejo, pero también entrando a una nueva renovación que nos produce que sea nuevo. ¿Y esto quién lo hace? El Espíritu Santo. Esto no es una cosa misteriosa, no es algo que de repente ocurre, un fenómeno extraño, y ahora yo era un odre viejo y ahora soy un odre nuevo. No, esto es una actitud que surge del corazón cuando el Espíritu Santo me toca, cuando el Espíritu Santo me habla, cuando Él me dice, despierta. Yo tengo todavía mucho para tu vida. Todos hemos tenido épocas donde hemos tenido un fervor especial, pero también todos, absolutamente todos, hemos tenido tiempos donde, por las circunstancias, por una enfermedad, por un problema, por lo que sea, nos hemos debilitado. Y eso no significa que ya hemos perdido porque te habías dormido. Y eso significa que puedo siempre tener nuevas oportunidades. Eso es muy bonito, porque claro, a lo mejor el Señor se habría cansado de mí en muchas ocasiones. Llevo ya unos cuantos años como pastor y en distintas épocas, tiempos mejores, tiempos peores, tiempos de mucho fervor, pero tiempos también a lo mejor de enfermedades. Y claro, uno dice, ay, ¿qué me está pasando? Tengo menos fuerza, menos ganas, menos oro, menos. ¿Qué me está ocurriendo? Bueno, pues eso nos puede pasar a todos en momentos. Y nos pasa, porque esa es la vida. Valles y montañas. Pero lo bueno es escuchar al Señor diciendo, hijo mío, hija mía, no te preocupes, yo quiero volver a renovarte, yo quiero volver a usarte, yo quiero volver a levantarte, porque no te he dejado a un lado, no te he desechado, sino que la oportunidad de volver a ser renovado es una oportunidad que nos da Dios. Y con esa actitud del corazón es que las cosas del Señor pueden llegar a nuestra vida. Ahora, si el Señor ve que no queremos renovarnos, ¿para qué el Señor nos va a enviar más vino nuevo? Recuerda lo que Él ha dicho, el vino nuevo fermenta, pero ¿para qué va a enviarme a mí el Señor nada especial si yo no quiero cambiar, no quiero transformarme en odre nuevo? Si soy odre viejo, dice la Escritura, según la palabra, que el vino fermenta y no sirve mi actitud. Por tanto, tu actitud, la tuya y la mía, es importantísima. Es importantísima. Porque el mensaje siempre está. Porque Dios siempre quiere usarnos. Porque el Señor en su poder siempre quiere hacer cosas especiales. Pero soy yo el que puedo ser el impedimento. A veces hemos dicho, oye,
veces hemos dicho, ¿y por qué en este tiempo no siento la presencia de Dios como antes? ¿O por qué no ocurre esto? ¿Por qué no ocurre lo otro? Y entonces viene el Señor y te dice, hijo, tienes que renovar tu odre. No con esas palabras, quiero que me entendáis. El Señor te está diciendo, hijo, es que no estás abierto, no estás dispuesto, no quieres obedecer cuando yo te estoy llamando a lo que sea. Hoy, mi mensaje para este 2026 es que le digamos al Señor, mira, Señor, entiendo la palabra y como la entiendo, yo decido, porque ser odre nuevo, ser odre viejo, primeramente depende de ti, no de Dios. De Dios depende derramar vino nuevo, eso es de Dios. Pero ser odre nuevo o ser odre viejo depende de mi actitud. Por tanto, a lo mejor me he cansado, me he debilitado, me he enfriado, lo que sea, y hoy, y en este tiempo, y en este 2026, el Señor dice, venga, yo quiero volver a llamarte, o quiero volver a levantarte, o quiero volver a entusiasmarte con nuevas bendiciones. ¿Tú quieres nuevas bendiciones? Eso es el vino nuevo. ¿Tú quieres nuevas experiencias con el Señor? Eso es vino nuevo. Pero repito, perdonad que me repita mucho hoy. Repito, ¿para qué el Señor va a derramar vino nuevo si yo no quiero ser odre nuevo? ¿Se entiende bien? Primero soy yo el que digo, sí, esto estorba, esta actitud no le agrada a Dios, esta desidia a lo mejor para buscarle, tengo que quitarla. No se trata de transformarme en una persona perfecta, porque es imposible. No, lo que se trata es tomar decisiones, pero decisiones con Dios. No se trata que nadie te diga o te deje decir o que alguien te anime. No, tú con Dios. Y a partir de ahí el Espíritu Santo hará cosas especiales, cosas buenas. Cambiar de odres es maravilloso. Yo en estos años en la fe, en muchas ocasiones, he tenido que volver a cambiar mi odre, el mío, mi actitud. Por tanto, sé que eso es imprescindible, que el odre no sirve para toda la vida. No sirve. Porque la experiencia que yo tuve, por ejemplo, con el bautismo del Espíritu Santo, la tuve hace muchísimos años. Pero si no vuelvo a tener ninguna experiencia con el Espíritu Santo, algo falla. Porque esa palabra que me levantó en un momento determinado hace 3 años, es estupendo. Pero es que hoy ya han pasado 3 años. Hay otra palabra para mí. Y yo tengo que decir, aquí estoy. Heme aquí. Sí, Señor, en el nombre de Jesús quito lo que estorba, porque siempre hay algo que estorba. Lamento decirte, yo te miro, a ti, a cada uno, a algunos les conozco más y otros menos, pero a los que conozco, como a los que no conozco, puedo estar convencido que aquí todos tenemos debilidades y tenemos defectos y a veces fallamos. Es que eso está clarísimo. Y cada vez que yo me miro al espejo, ¿qué veo? Lo mismo. De ahí que este pasaje, tan sencillito, este versículo, tiene mucha importancia, porque este es un pasaje que sirve para cada momento, para cada situación, para cada etapa, o por ejemplo, como hoy, para entrar en el 2026. Pero ¿cómo entro? ¿Arrastrando mi odre que ya no sirve para nada? No. La buena noticia es que yo, por la fe, puedo quitar este odre y poner otro en mi corazón. Repito, estoy hablando metafóricamente. Cambiar de odre es dejar que el Espíritu Santo se mueva. Quiero hacer una aclaración. Cambiar de odre
Y recibir vino nuevo no es volvernos locos de repente. No es lo que algunos dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Y están como una cabra porque están por ahí haciendo locuras. Digo esto porque es una realidad. Queridos, es que hoy en día que tenemos las redes sociales, ¿quién no ha visto un culto de locos? No hablo de eso. No es formar un circo y un predicador que está haciendo locuras. No. Tampoco es la palabrería o la palabrería motivadora o un culto de chistes y palabrerías y entretenimiento. No, el vino nuevo es palabra de Dios. Y tú y yo tenemos la capacidad de recibir o de rechazar. El odre que cambia es el odre que de repente dice necesito más santidad. Pero ¿a quién se lo dice? Pues a Dios. Si nadie te tiene que juzgar, si tú no tienes que hacer como la antigua historia religiosa de ir a un hombre con un faldón negro a contarle tus pecados. No, es a él a quien se lo cuentas. Pero el odre nuevo también es inconformismo. No quiero seguir conformándome con aquello que sé que no está trayendo vida abundante en mi vida con Dios. ¿Estás dispuesto para decir una y otra vez, aquí estoy, Señor? Perdóname. Una de las cosas que usa el diablo tiene una especie de palabrería diabólica que viene y dice, si tú ya, Dios no te va a usar. O tú ya estás bastante ya cansado, ya déjalo. Que otros oren, que otros evangelicen. Esas cosas que vienen del diablo se van infiltrando en nuestro propio corazón. No son de Dios. Y eso hay que decir, se acabó. Hoy es el día de decir, quiero renovar mi corazón delante del Señor. Al final, decir, perdóname, porque siempre hay que decir al Señor, perdóname. ¿Y cuántas veces tengo que pedir perdón al Señor? Pues muchas veces debería hacerlo todos los días, por cierto. Perdóname. Quiero que lo que está en mi mano no sea simplemente recuerdos, cosas que viví bonitas. Quiero que en mi mano esté tu nuevo vino que me llena a mí, pero que puede servir a otros. Porque al final el Evangelio no solamente recibo yo, sino yo quiero que mi vida tenga algún sentido para otros. Ese es el Evangelio. Recuerda que te comentaba cómo Jesús veía el ritualismo muerto de los sábados, de muchos judíos, y él lo que iba andando es mirando donde había un necesitado. Qué diferencia, ¿no? Los fariseos y algunos rabinos habían inventado tantas doctrinas que hasta exactamente los metros que uno podía hacer estando en el día sábado. Cuidado, si te levantas tienes que andar tantos metros, si no, ya estás en pecado, porque era toda una cosa absurda. A nosotros nos puede parecer absurda, pero era lo que ellos habían inventado y se investigaban unos a otros. Oye, el vecino no está haciendo exactamente lo que ha dicho el rabino, ¿eh? Y Jesús iba por ahí tranquilamente en el sábado diciendo, si alguien me necesita, yo le bendeciré, yo le ayudaré, yo le sanaré. No es el sábado lo importante, es el Hijo de Dios lo importante. El sábado simplemente es un tiempo para estar tener más horas
para poder en un momento determinado servirle o hacer cosas para Dios, o por supuesto reunirte y alabarle y adorarle, pero no es un rito. Vamos a orar juntos un momento. 2026. ¿Te imaginas en el 2026 que el Señor te está diciendo, quiero usarte especialmente a ti? Y entonces viene el diablo y te dice, no, tú no. Si tú le has fallado a Dios. Y el Señor te dice, tú eres mi hijo, mi hija, amados. Y yo quiero usarte a ti. Hay gente allá afuera perdida, hay gente allá afuera que no sabe nada de Dios y nosotros no les predicamos. Hay gente allá afuera que sufre y necesitaría una palabra de amor y de comprensión. Pero no solamente los que están por ahí afuera, en nuestro propio entorno, personas cercanas a nosotros que necesitan ese vino nuevo. Pero ese vino nuevo necesita odres nuevos para que los sufrientes puedan tener esperanza. Dios te quiere usar a ti y a mí. No todos van a ser llamados a irse de misioneros a África, claro, ya lo sabemos, ni todos van a ser llamados a ser pastores, pero a lo mejor tú sí. Ni todos son llamados a ser maestros, pero a lo mejor tú puedes enseñar a tus seres queridos aquellas cosas que tú conoces del Evangelio y de la palabra.